Mira tu teléfono. En este momento, mientras ves este video, hay personas siendo humilladas en sus trabajos sin que nadie haga nada al respecto. Pero esta es la historia de una mujer que decidió que eso iba a cambiar. Una mujer que entró a un edificio corporativo disfrazada de faxinera y salió como la ejecutiva más poderosa de la empresa. Y todo pasó en menos de 24 horas. Antes de continuar, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde dónde nos estás viendo. La verdad te va a sorprender. Y ahora vamos con nuestra historia. La mañana del lunes brillaba sobre el distrito financiero de Sao Paulo. Las torres de vidrio reflejaban un sol dorado que prometía un día como cualquier otro. Pero para Isabela Santos, ese lunes sería el comienzo de algo extraordinario. Ella estaba dentro de un taxi, mirando por la ventana el edificio de la corporación Horizonte Brasil, una de las empresas más grandes del país. Su cabello castaño estaba recogido en un moño descuidado. Su ropa era sencilla, gastada, casi invisible. Sus manos, que normalmente lucían perfectas en cualquier evento de negocios, ahora llevaban líneas de suciedad simulada. Isabela era una experta en transformación. A los 33 años había trabajado en Wall Street, había dirigido empresas en 3 continentes, había negociado multimillonarios, pero algo en su carrera la había dejado insatisfecha. Había visto demasiadas corporaciones fracasar no por falta de estrategia, sino por culturas internas tóxicas, ambientes donde el miedo ganaba a la innovación, donde los gerentes intimidaban en lugar de inspirar, donde los empleados iban al trabajo con pánico en el pecho. Cuando le ofrecieron ser la CEO de Horizonte Brasil, una empresa que estaba perdiendo talento y dinero, ella pidió algo inusual. «Dadme una semana», había dicho en la reunión con los accionistas. «Una semana como empleada común, como faxinera, como nadie. Permitidme ver la verdad de vuestra empresa sin que nadie sepa quién soy realmente». Los accionistas, desesperados por ver cambios, aceptaron. Y así, en esta mañana de lunes, Isabela entró al edificio Horizonte Brasil como lo que aparentaba ser, una trabajadora de mantenimiento más. El lobby era impresionante. Mármol gris, plantas de diseño, una fuente central que brillaba bajo la luz artificial. Empleados en trajes caros pasaban apresuradamente, mirando sus teléfonos, sin ver realmente a nadie alrededor de ellos. Isabela notó algo inmediatamente. Nadie saludaba a los demás. Nadie sonreía. Había una tensión invisible en el aire, como si todos estuvieran esperando algo malo. Fue hacia el área de mantenimiento en el sótano, donde Carlos, el jefe del equipo, le entregó un uniforme gris y un carrito de limpieza. Carlos era un hombre mayor, de unos 60 años, con arrugas profundas alrededor de los ojos. Miró a Isabela con una mezcla de indiferencia y cansancio. «Tienes que limpiar todos los pisos, especialmente el piso 15 donde está la dirección. Esos son los que más se quejan», dijo sin hacer contacto visual. Durante las primeras horas, Isabela empujó su carrito de limpieza por los pasillos de Horizonte Brasil. Observaba, escuchaba, notaba cada conversación, cada interacción. En el piso 8, oyó a 2 empleados hablando en hushed tones. Marcos gritó hoy porque alguien llegó 5 minutos tarde. 5 minutos. Amenazó a la chica con despedirla. Susurró uno. «Es imposible trabajar aquí», respondió el otro. «Todos tenemos miedo. Nadie quiere venir». Isabela sintió que su corazón se aceleraba. Marcos Ribeiro. Ese era el nombre que había oído en los informes. El gerente con mayor rotación de empleados, el que había tenido más denuncias internas, pero que de alguna manera nunca era tocado por la administración. En el piso 12, una joven lloraba en el baño mientras Isabela limpiaba los espejos. Carolina era su nombre. Supo después por una conversación que escuchó.
Una asistente de 26 años que llevaba solo 2 meses en la empresa. Su teléfono sonó mientras Isabela estaba allí. Una voz fuerte, agresiva, gritaba desde el otro lado de la línea. ¿Dónde está ese informe? Te dije que lo necesitaba hace una hora. ¿Es que no eres capaz de hacer nada correctamente? Carolina sollozaba sin decir nada. Isabela sintió una rabia pura atravesar su pecho, pero se mantuvo en carácter. Solo limpió, escuchó, observó. El piso 15 era diferente. Los pasillos eran más anchos, las oficinas más grandes. Aquí trabajaban los gerentes, los directores, los importantes. Isabela empujaba su carrito cuando vio a Marcos Ribeiro por primera vez. Era un hombre de 54 años, calvo, con un traje que costaba más que el salario mensual de muchos empleados. Caminaba por los pasillos como si fuera el dueño del lugar, con una presencia que irradiaba arrogancia. Detrás de él caminaba Ricardo, un empleado joven de 31 años, nervioso, intentando mantener el ritmo. Marcos hablaba sin parar, sin darle tiempo a Ricardo de responder. Este proyecto es un desastre, simplemente un desastre. No entiendo cómo personas como tú llegan a trabajar en una empresa como esta. Deberías estar agradecido de tener este trabajo. Agradecido, porque eres reemplazable. ¿Entiendes? Isabela vio a Ricardo bajar la cabeza, humillado. Vio cómo su confianza se desvanecía con cada palabra de Marcos y entendió todo lo que necesitaba entender sobre Horizonte Brasil. El problema no era dinero. El problema no era estrategia. El problema era que los hombres como Marcos, inseguros y pequeños, habían sido permitidos prosperar en un sistema que recompensaba la intimidación. Durante los siguientes días, Isabela continuó observando. En el piso 14, encontró una caja de documentos escondidos en la oficina de Marcos. Reportes de empleados que querían renunciar pero no podían por sus familias. Registros de despidos injustos, evaluaciones manipuladas. Todo indicaba que Marcos no solo era tóxico, era sistemáticamente destructivo. Isabela documentó todo mentalmente. Tomó notas en su teléfono con la cámara, acumulaba evidencia como quien acumula municiones para una batalla que sabe que viene. El jueves por la tarde, mientras limpiaba el área de descanso cerca de la oficina de Marcos, sucedió algo que aceleró todo. Una reunión de directivos terminó en el pasillo. Marcos salió furioso de la sala de conferencias. Había sido cuestionado por Paulo Costa, el director ejecutivo, sobre los números de su departamento, sobre la rotación de empleados, sobre las denuncias. Marcos estaba humillado, enojado. Y cuando un hombre como ese, un hombre construido sobre la necesidad de controlar y dominar, se siente amenazado, busca a alguien más débil para destruir, alguien a quien pueda pisar para sentirse grande de nuevo. Pero lo que nadie imaginaba era que en exactamente 24 horas, la mujer que estaba limpiando los pisos iba a revelar su verdadera identidad, y que todo lo que Marcos Ribeiro conocía sobre su vida estaba a punto de desmoronarse. El viernes por la mañana, Isabela llegó al edificio con el mismo uniforme gris, el mismo carrito, la misma invisibilidad. Pero algo era diferente. Ella podía sentirlo en el aire. Marcos estaba furioso. Su orgullo había sido herido la noche anterior cuando Paulo Costa lo confrontó sobre los números desastrosos de su departamento. Y ahora, mientras Isabela empujaba su carrito por el piso 15, pasando cerca de su oficina, ella escuchó su voz resonando como un trueno a través de las paredes. «Incompetentes, todos ustedes son incompetentes», gritaba. Carolina estaba en la recepción del piso 15 cuando sucedió. Ella recuerda cada detalle. Recuerda que eran las 10:47 de la mañana porque miró su reloj, como si el tiempo pudiera salvarse si lo vigilaba lo suficientemente cerca. Recuerda que acababa de servir café para Marcos, un café que él había pedido perfecto, como siempre lo hago yo mismo porque nadie aquí sabe hacer nada bien.
Recuerda que Isabela estaba limpiando cerca de la puerta de la sala de conferencias cuando pasó. Marcos salió de su oficina como un huracán. Sus ojos se posaron en Isabela, que estaba tranquilamente limpiando una pequeña mancha en el piso. Una mancha que era prácticamente invisible, una mancha que probablemente había sido causada por alguien que derramó una gota de café la noche anterior. Para Marcos, esa pequeña mancha fue la oportunidad perfecta. La oportunidad de sentirse poderoso nuevamente. ¡Tú!, gritó señalando a Isabela. Su voz fue tan fuerte que al menos 20 empleados levantaron la cabeza de sus desks. ¿Ves esto?, continuó, avanzando hacia la mancha. ¿Ves esta porquería en mi piso? Esto es inaceptable, inaceptable. ¿Para qué te pagan si no puedes ni mantener un piso limpio? ¿Cuál es tu nombre? Isabela respondió con una voz tranquila, casi suave. Isabela, señor. Ella se mantuvo erguida, mirándolo directamente a los ojos. En ese momento, algo en su mirada debería haberle advertido a Marcos. Algo en esa calma que no era sumisión, sino resignación. Pero Marcos estaba demasiado enfadado, demasiado necesitado de dominar a alguien, cualquiera, para notarlo. Pues bien, Isabela, voy a enseñarte lo que significa un trabajo de calidad en esta empresa, dijo Marcos con una sonrisa cruel. Caminó hacia la pequeña estación de café que estaba a unos metros de distancia. Todos los ojos en el piso estaban ahora fijos en él. Ricardo estaba paralizado en su escritorio. Carolina tenía las manos temblando. Los demás empleados apenas respiraban. Marcos tomó una jarra grande de agua que se usaba para preparar los dispensadores de la oficina. Volvió a donde Isabela estaba de pie y sin una palabra de advertencia, sin un momento de duda, levantó la jarra y derramó todo el contenido sobre ella. El agua fría empapó su uniforme, goteó desde su cabello, corrió hacia el piso, creando un charco a su alrededor. El sonido fue el único que se escuchó. El sonido del agua cayendo, el sonido del silencio total que le siguió. Ahora entiendes, dijo Marcos con satisfacción visible en su rostro. Este es el nivel de precisión que espero. Y si alguna vez vuelvo a ver una mancha como esa, las consecuencias serán mucho, mucho peores. ¿Comprendes? Isabela estaba empapada. Agua goteaba de su cabello, de su ropa, de sus manos. Pero cuando levantó la vista hacia Marcos, algo en su expresión cambió. No era miedo, no era vergüenza, era una calma absoluta. Una compostura que hizo que incluso Marcos sintiera un escalofrío recorrer su espalda. «Está bien, señor Ribeiro, limpiaré esto inmediatamente», dijo Isabela con una voz que sonaba casi como si estuviera hablando con un niño pequeño. Esas palabras, ese tono, esa actitud, fue algo que Marcos no pudo procesar completamente. Esperaba sumisión aterrorizada. En cambio, recibió una dignidad que ningún acto de humillación podía tocar. Carolina fue la primera en hacer contacto visual con Isabela. Su expresión reflejaba una combinación de horror, rabia y admiración. «Esto está fuera de línea», susurró a Ricardo, quien estaba completamente blanco. «Absolutamente fuera de línea». Ricardo asintió, pero no dijo nada. No podía. El miedo que Marcos había infundido durante meses lo paralizaba. Isabela comenzó a limpiar el agua que la rodeaba. Sus movimientos eran deliberados, dignos. No había prisa, no había pánico, no había las lágrimas o la humillación que Marcos esperaba provocar. Y eso, de alguna manera, enojó aún más a Marcos, quien regresó a su oficina dando un portazo que resonó por todo el piso. El resto del día transcurrió como si vivieran en una burbuja de tensión. Empleados susurraban en los pasillos. ¿Quién era esa faxinera que no se había quebrado? ¿Cómo se atrevía a aceptar la humillación de Marcos sin llorar? Paulo Costa, el director ejecutivo, se enteró del incidente pocas horas después. Alguien le envió un mensaje. Luego llegó a él directamente. Fue
Fue a buscar a Isabela, pero ella ya se había ido. Se había cambiado de ropa, había dejado el uniforme y se había ido a casa. Paulo intentó comunicarse con ella, pero su teléfono estaba apagado. Durante toda la noche, Isabela estuvo en su hotel, preparándose, revisando documentos, archivos, grabaciones de audio que había hecho durante la semana, evidencia de abuso sistemático, pruebas de acoso laboral, registros de despidos injustos, mensajes de empleados que habían sido destrozados emocionalmente. Todo estaba ahí, todo estaba documentado. Pero más importante que la evidencia física, Isabela estaba preparando el cambio de ropa, el traje ejecutivo que la transformaría de nuevo. No en una faccinera invisible, sino en lo que realmente era, la CEO de Horizonte Brasil. Carolina no podía dormir esa noche. Seguía viendo la escena una y otra vez. El agua cayendo, la dignidad de Isabela, la crueldad de Marcos. Algo en su intuición le decía que este incidente no iba a terminar simplemente, que había más en esta historia de lo que parecía. Ella no sabía que al día siguiente, toda su vida laboral, la vida de Ricardo, la de todos en ese edificio, iba a cambiar para siempre. Pero lo que nadie estaba preparado para ver era lo que sucedería cuando Isabela regresara a ese edificio, cuando subiera por los ascensores principales, cuando caminara hacia la oficina ejecutiva no como una faccinera invisible, sino como la mujer más poderosa de toda la corporación. Sábado por la mañana, el edificio Horizonte Brasil estaba casi vacío, como todos los sábados. Solo algunos empleados dedicados, o mejor dicho, empleados aterrorizados, que venían a trabajar incluso en fines de semana por miedo a las represalias de Marcos. Pero esta mañana iba a ser diferente. Esta mañana iba a cambiar todo. Isabela entró por la puerta principal alrededor de las 8 de la mañana, pero no era la misma mujer que había estado limpiando pisos días atrás. Llevaba un traje ejecutivo de color gris oscuro, elegante y perfecto. Su cabello castaño estaba suelto, cayendo sobre sus hombros con un estilo sofisticado. Sus manos, ahora limpias y perfectas, llevaban un reloj que costaba más que el salario anual de la mayoría de empleados. Caminaba con una confianza absoluta, con la postura de alguien que conoce cada centímetro del lugar que está a punto de gobernar. Paulo Costa estaba esperándola en el lobby. La había estado llamando toda la noche después de enterarse del incidente con Marcos. Cuando vio a Isabela, sus ojos se agrandaron. Por un momento no la reconoció. Luego, todo encajó. «Isabela, pero tú eras la...» comenzó Paulo. «Sí», respondió ella con una sonrisa tranquila. «Era la faccinera. Ahora soy la CEO. Vamos a tener una reunión de directivos en exactamente 30 minutos. Asegúrate de que Marcos esté aquí. Y Paulo, que nadie le diga por qué está siendo convocado». Mientras Isabela se dirigía hacia su oficina en el piso 25, la noticia comenzó a propagarse. La nueva CEO había llegado. Algunos empleados que la vieron susurraban entre ellos. Carolina, que casualmente estaba en el edificio esa mañana haciendo un trabajo de último minuto para Marcos, sintió que el corazón se le aceleraba. Había algo familiar en esa mujer, algo que le recordaba a... Marcos estaba en su oficina cuando Paulo lo llamó. «Marcos, necesito que bajes inmediatamente a la sala de conferencias ejecutivas. Hay una reunión importante», dijo Paulo con un tono que no dejaba lugar para preguntas. Marcos obedeció, aunque gruñendo. ¿Una reunión un sábado? Esto debía ser importante. Tal vez era promoción. Tal vez Paulo finalmente había visto su valor. Tal vez iba a ser ascendido. Sus pensamientos buscaban desesperadamente una narrativa donde él fuera el ganador. La sala de conferencias era enorme. Ventanales que daban a toda la ciudad de Sao Paulo. Una mesa de madera oscura pulida que reflejaba las luces. Cuando Marcos entró, vio a Paulo y a otros directivos ya sentados, pero en la cabecera de la mesa, en la silla que era claramente la posición de mayor poder,
estaba sentada la faxinera. Marcos se detuvo en seco. Su cerebro no podía procesar lo que estaban viendo sus ojos. ¿Qué es esto?, preguntó con la voz temblorosa. Isabela se puso de pie lentamente. Caminó alrededor de la mesa hacia él con una calma absoluta. Cuando estuvo a unos pasos de distancia, habló. Mi nombre es Isabela Santos. Soy la CEO de Horizonte Brasil, contratada por los accionistas principales para reestructurar esta empresa. Durante esta última semana he estado aquí, en este edificio, observando, invisiblemente, como una faxinera, y lo que he visto me ha horrorizado. Marcos retrocedió, su rostro perdiendo todo color. Ayer, usted derramó una jarra de agua sobre mí delante de 20 empleados. Me humilló públicamente. Pero lo que usted no sabía es que estaba derramando agua sobre la mujer que controla su futuro profesional. El silencio era absoluto. Ricardo, que había sido traído a la reunión junto con otros empleados afectados por Marcos, estaba mirando fijamente con una mezcla de shock y validación. Carolina, que estaba parada en la puerta observando, tenía las manos en la boca. Paulo miraba a Marcos con una expresión que mezclaba lástima y justicia. Tengo grabaciones, continuó Isabela, activando una pantalla. Las voces de Marcos resonaron por la sala, gritando a empleados, amenazando con despidos, humillando a personas por errores menores, manipulando evaluaciones. Tengo documentos que prueban despidos injustos. Tengo testimonios de 34 empleados que han sido destrozados emocionalmente por su comportamiento. Marcos intentó hablar. Isabela, escúchame, yo no... Fue solo una broma. Pero ella levantó la mano. No es una broma, es un patrón. Es un sistema que usted ha construido donde el miedo es el único idioma que se habla, donde los empleados van al trabajo con ansiedad en lugar de esperanza, donde la humillación se ve como liderazgo. Hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos. Efectivo inmediatamente, usted ya no forma parte de esta organización. Su contrato ha sido terminado. Los accionistas han aprobado esta decisión. La seguridad lo acompañará fuera del edificio. Marcos cayó en una silla. Su mundo se desmoronaba en tiempo real. Toda su carrera, su estatus, su identidad de hombre poderoso, todo se evaporaba en minutos. ¿Por qué? ¿Por una mancha en el piso? ¿Por derramar agua? Eso es exagerado, Pero su voz se desvanecía porque él sabía. En lo profundo, sabía que esto era solo la gota que rebasaba el vaso, que sus años de comportamiento tóxico finalmente habían cobrado precio. Isabela se dirigió entonces a todos los directivos presentes. Este es solo el comienzo. Esta empresa está a punto de experimentar una transformación radical. Vamos a implementar nuevas políticas de recursos humanos, evaluaciones anónimas de liderazgo, canales seguros para reportar abusos sin miedo a represalias, capacitación obligatoria en liderazgo ético y, más importante, vamos a cambiar la cultura desde la raíz. Los empleados no son números, no son recursos desechables, son seres humanos con familias, con sueños, con dignidad. Mientras Marcos era escoltado fuera del edificio, algo extraordinario estaba sucediendo en los pisos inferiores. La noticia se había propagado. La faxinera era la CEO. Había humillado a Marcos de la misma manera que él había humillado a otros. Había hecho justicia, y para los empleados que habían sufrido durante años, fue como si el aire finalmente pudiera entrar a sus pulmones. Carolina fue una de las primeras en ser llamada a una reunión individual con Isabela. Cuando entró a la oficina, estaba nerviosa, pero Isabela sonrió calurosamente. Carolina, pasaste por mucho aquí. Quiero que tomes una semana de descanso con salario completo. Vamos a pagarte terapia y vamos a asegurarnos de que tu departamento tenga un nuevo gerente, alguien que valore tu trabajo en lugar de atacarlo.
Las lágrimas corrieron por las mejillas de Carolina. No eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de alivio. Ricardo fue llamado después. Isabela le ofreció una promoción. Quiero que dirijas un nuevo departamento de cultura corporativa. Tu trabajo será asegurarse de que lo que sucedió bajo Marcos nunca vuelva a suceder aquí. Ricardo asintió, sin palabras, procesando que finalmente su valor estaba siendo reconocido. Durante los meses que siguieron, Horizonte Brasil experimentó una transformación que fue documentada en revistas de negocios de todo el país. La productividad aumentó 45%. La rotación de empleados disminuyó 70%. Los reportes de satisfacción laboral alcanzaron niveles históricos, pero más importante que los números, el edificio dejó de ser un lugar de miedo y se convirtió en un lugar de esperanza. Marcos Ribeiro nunca volvió a trabajar en el mismo nivel. Su historial de abuso laboral se hizo público. Empresas que consideraban contratarlo descubrían rápidamente su pasado. La humillación que había causado finalmente se convirtió en su propia humillación. No porque Isabela buscara venganza, sino porque la verdad siempre emerge. Pero la verdadera transformación no fue solo corporativa, fue personal. Empleados que durante años habían cuestionado su propio valor comenzaron a reconstruir su confianza. Algunos dejaron Horizonte Brasil para perseguir sus sueños y lo hicieron desde un lugar de fuerza, no de derrota. Otros se quedaron y florecieron en una empresa que finalmente reconocía su humanidad. Isabela a menudo recordaba el momento en que Marcos derramó el agua sobre ella. Para muchos sería un momento de humillación irreparable, pero para ella fue claridad pura. Fue la confirmación de exactamente qué tipo de cultura necesitaba cambiar. Un año después, en una conferencia nacional sobre liderazgo corporativo, Isabela fue invitada a hablar. Frente a cientos de CEOs y ejecutivos, compartió su historia. La sala estaba en silencio absoluto. La verdadera prueba de liderazgo no es cuánto poder tenemos, dijo Isabela con su voz clara y firme. Es qué hacemos con ese poder. ¿Lo usamos para pisar a otros? ¿O lo usamos para elevar a otros? Yo pasé una semana como faxinera en mi propia empresa porque sabía que la verdad nunca sale de los reportes. La verdad sale de escuchar, de observar, de empatía. Marcos Ribeiro pensaba que era poderoso porque podía humillar a alguien que parecía indefenso. Pero el verdadero poder, el poder que dura, el poder que construye imperios, es el poder de transformar vidas. Es el poder de hacer que las personas crean en sí mismas nuevamente. La ovación fue ensordecedora. Cuenta aquí en los comentarios de cuál ciudad estás viendo esto y qué te pareció esta historia. Déjanos el like, suscríbete al canal y comparte con quien necesita escuchar este mensaje. Porque la verdad es que todos, en algún momento, enfrentamos a alguien como Marcos. Alguien que usa el poder para humillar. Pero recuerda, la dignidad no tiene precio y la verdad siempre, siempre sale a la luz. Te vemos en el próximo video.